Hace algunos días tuvimos resultados de la encuesta CACEN que nos daba cuenta de un problema que se ha seguido sosteniendo e incluso incrementando, que es el déficit habitacional. ¿Qué pasa con esas viviendas que se han comprometido a construir? ¿En qué estamos tomando para poder avanzar más rápido? También se habla de más de 1 millón de viviendas que necesitan ser mejoradas o ampliadas eventualmente. Vamos a estar conversando de cuáles son los desafíos y cómo se están abordando con la directora del Centro de Estudios Techo Chile, como está Pía Palacio. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, ¿qué le llama a usted la atención de la encuesta CACEN, de las cifras algunas de las que yo estaba mencionando? Y mira, primero que todo, se valora mucho de que en este caso, justamente con la última medición de la encuesta, hubo una leve modificación metodológica y se incorporó un cuarto componente dentro del déficit habitacional. Antiguamente se calculaba el déficit habitacional por los hogares allegados, las familias que estaban allegadas hacinadas y por otro lado, cuando la materialidad de la vivienda estaba irrecuperable. Y en este caso se incorporó el hacinamiento no ampliable. Y es porque el hacinamiento siempre se corroboró como de que estaba dentro del déficit cualitativo, es decir, que las viviendas podían requerir mejoras y con eso lo subsanábamos. El punto es que hay ciertos casos donde el hacinamiento no se puede solucionar con mejoras dentro de la vivienda, ya sea, por ejemplo, cuando estamos arrendando, nosotros no podemos modificar la vivienda en la cual estamos haciendo, en la cual hacemos uso mediante el arriendo, y por otro lado, cuando vivimos en departamento, porque también entendemos de que el departamento no se puede ampliar. Entonces, ya este reconocimiento de que el déficit habitacional es incluso más complejo, nos parece sumamente valorable. Ahora bien, eh, una de las cosas más graves que hemos podido dar cuenta es que los hogares allegados suman más del 50%. ¿Ya? De todo el déficit habitacional. Y eso sin contemplar de que efectivamente hay otro porcentaje que son familias que viven allegadas y hacinadas, donde también necesitamos un requerimiento de vivienda. Con esto estamos llegando a un porcentaje muy alto del déficit habitacional. Nosotros hemos corroborado que una de las expresiones del déficit también radica en campamentos. Y dentro de los campamentos, muchas de las causas por las cuales se llega a vivir ahí es justamente la necesidad de independencia, el hecho de que previamente vivían de allegados. O sea, es muy importante como un predictor de alguna manera que si es que tenemos cifras muy, muy elevadas de allegados, bueno, eso se va a reflejar en poco tiempo, probablemente en campamento. Claro, es una especie de bomba de tiempo la cantidad de el déficit habitacional que existe actualmente, porque lo vemos como diferentes formas y diferentes expresiones del déficit habitacional y de la crisis habitacional en el país. El campamento es una expresión de lo que está pasando dentro de las ciudades. Nosotros vemos este déficit tremendo que existe actualmente. ¿Tenemos un Eh, pequeño problema en la conexión? ¿Me escuchas bien? Ahora sí. Sí. Bueno, finalmente esto lo tenemos que entender como algo cíclico. Los campamentos son una expresión del déficit habitacional y también, por otro lado, son una expresión de la exclusión que se vive dentro de las ciudades. Y esto radica en condiciones de hacinamiento, por ejemplo, de allegamiento, como hemos visto, de materialidad irrecuperable. Pero estas familias, al estar condensadas dentro de este sistema, podemos ver que finalmente tienen o se ven obligadas a llegar a vivir a campamentos. Si miramos las cifras, ellos hablan en la CACEM se habla de más de 500.000 viviendas de déficit, 552.000 más o menos. Desde la Cámara Chilena de Construcción dicen que eso podría llegar hasta el doble. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, mira, hay que mirar bien la metodología que se ocupa en cada uno de los casos. En el caso de Minbu, por ejemplo, de Minbu y del Ministerio de Desarrollo Social, están cifrando en 552.000 porque incorporan estos cuatro componentes. En el caso de la Cámara también están ocupando un componente grande de fragilidad habitacional, por un lado, y en este caso hay que hacer revisiones metodológicas. Para nosotros también son más de 552.000 porque justamente necesitamos incorporar a las familias que viven en campamentos, porque son ellas quienes tampoco están siendo contabilizadas actualmente y con ello la cifra es mayor. Claro, o sea, es difícil de dimensionar o de poder contar más o menos cuánto se necesita exacto. Ahora, si miramos en términos territoriales, bueno, llama la atención que en la región metropolitana está el mayor déficit, con un 60%. ¿Dónde más ustedes ven que Eh, está la complicado?
En cuanto a relaciones porcentuales con el déficit habitacional y con el total de hogares dentro de las regiones del norte del país son aquellas que más sufren con el déficit habitacional cuantitativo. Y bueno, ciertamente la región metropolitana. Pasa de que estas regiones son sumamente dinámicas en cuanto a población. Y por otro lado, tenemos poca asequibilidad a la vivienda. Y en este caso, reconocemos, por ejemplo, que las regiones del norte y la región metropolitana tenemos una vivienda mucho más cara del poder adquisitivo que tienen las personas. Y esto está dificultando también el acceso a la vivienda por parte de los grupos más vulnerables y actualmente también por los grupos medios. Bueno, mirando el escenario actual, vemos que tenemos bueno, en este tremendo déficit hay un compromiso del gobierno de construir 260.000 viviendas. Ha ido un poco lento, al parecer, se ha anunciado, otros dicen que en realidad sí se va a cumplir igual la meta. ¿Cómo lo ve usted? Sí, nosotros pensamos que efectivamente esto va en la línea correcta. Necesitamos apurar la construcción de la vivienda porque eso es lo que realmente está faltando. Es vivienda de interés público, sobre todo para los grupos más vulnerables de la población. Y sin embargo, hemos visto de que está un poco más lento la generación de vivienda justamente en las zonas donde más falta, que por ejemplo es en el norte del país. Ahora, en cuanto al número total, muy probablemente se llegue a la meta por la cantidad de viviendas que ya tienen entregadas, otras que están en proceso de construcción y obviamente las que van a dejar avanzadas para el próximo gobierno, porque tenemos que entender de que los procesos de construcción de viviendas son largos en cuanto a temporalidad, desde la burocracia que existe previamente hasta la construcción misma de los proyectos. Entonces, de todas maneras, va en una dirección correcta, pero tenemos que entender de que esto es una meta de gobierno que se termina en 4 años. Y si es que no seguimos construyendo a un ritmo igual o superior, jamás vamos a terminar con el déficit habitacional porque la demanda efectivamente siempre va aumentando porque la población va creciendo y porque los hogares van aumentando. Entonces, en ese sentido, necesitamos construir vivienda de interés público a un ritmo mayor para poder subsanar efectivamente el déficit habitacional. ¿Ven usted que está esa posibilidad de que se aumente el ritmo el próximo año? Mirando, por ejemplo, la ley de presupuesto y eventualmente Eh, otros factores. que no tan solo para el próximo año. En este caso, el gobierno tiene un plan que es sumamente ambicioso y que muy probablemente lo va a cumplir. El punto es que esto no puede transformarse únicamente en un plan de un gobierno en específico, sino de que tiene que trascender a ser una política de Estado donde nos pongamos metas también más altas. Y solamente de esa manera vamos a poder subsanarlo. Y ojo, no tan solo en este gobierno, ojalá todos pongamos en la urgencia que se necesita en materia habitacional y en materia también de ciudad. No podemos olvidar de que esto no es tan solo construir un techo, porque si no estaríamos cometiendo los errores que se cometieron en el 90 de producir mucha vivienda pero sin producir ciudad. ¿Ya? En este caso, esto tiene que ir acompañado con la construcción de una ciudad, con la construcción de equipamientos y servicios que estén asequibles a la población. Pero bueno, para eso esto realmente tiene que ser una política de Estado y trascender a este gobierno para aumentar la producción de la vivienda. En el caso de lo que mencioné antes también, más de 1 millón de hogares que requieren ser mejorados o ampliados, eso es más o menos cerca del 20% de estas viviendas. ¿Qué tipo de cosas se están detectando? ¿Cuáles son no sé, las posibilidades que tienen de llegar recursos o de que puedan concretar esas mejoras? Y de todas maneras existen recursos destinados a realizar mejoras dentro de la vivienda, ampliaciones, existen programas del gobierno, pero probablemente el foco actual está sumamente dado en el ámbito más cuantitativo que cualitativo para poder realizar las mejoras dentro de la vivienda. Entonces, tenemos que primero focalizar recursos en algo que es urgente, que es inmediato. Nosotros comprendemos también de que existen expresiones de exclusión habitacional en distintos ámbitos y el hacinamiento es justamente uno de ellos que tenemos que tratar de subsanar. Pero también entendemos la emergencia que es la necesidad de obtener una vivienda, porque si no, no tenemos absolutamente nada. Entonces, de todas maneras, podemos caminar en paralelo, pero para eso necesitamos también más presupuesto. Y de esa manera realizar y subsanar tanto cualitativamente a un ritmo importante como cuantitativamente. Hay una lista de espera, de hecho, de familias para tener un subsidio para reparar sus viviendas. ¿Qué tan atrasado Eh, está o qué tan abultada esa lista de espera?
Mira, la verdad es que en este caso nosotros hemos estado mucho más enfocados en mirar el ámbito más cuantitativo que cualitativo. Entonces, con eso no te podría dar una cifra certera al respecto. Ya, pero ¿qué tan preocupante ustedes ven que se ha ido incrementando esa lista o ha ido avanzando en términos generales, más allá de una cifra? O sea, de todas maneras, siempre se va avanzando. Con respecto a eso, se pueden realizar más mejoras, pero de todas maneras preocupa la dotación de la vivienda propiamente tal. Y otra cosa que no es menor es el hecho de proporcionar la vivienda y no tan solo que esto se quede dentro del subsidio, porque se han entregado muchísimos subsidios para ello, no tanto como en lista de espera, pero sí para poder ser pagados. Y en ese caso, ese es un punto que es preocupante. Hemos tenido episodios bien complejos, porque además del déficit estructural del que estamos hablando, hemos tenido un par de sistemas frontales que han dejado estragos y nos han hecho retroceder todavía más. ¿Cómo vamos con eso? ¿Nos hemos puesto ya más o menos al día? ¿Cómo va esa reconstrucción? Sí, mira, en ese sentido yo creo que tenemos que mirar mucho al futuro. Actualmente se nos viene un verano que pronosticado está para poder ser mucho más duro y claramente los fenómenos meteorológicos extremos van a ser cada vez más intensos. Al menos el foco desde Techo Chile es que necesitamos avanzar hacia la vivienda adecuada. Principalmente para poder tratar de disminuir la vulnerabilidad y efectivamente de que el techo también funcione como un resguardo para esta familia. La reconstrucción va avanzando y hay encargados de reconstrucción. Por nuestro lado también como techo hemos ayudado justamente en la emergencia misma, que es lo que muchas veces nos ha convocado. En ese caso se avanza para poder proporcionar dentro de la emergencia misma algún techo y de que las familias tengan donde poder vivir para poder empezar la reconstrucción posteriormente de una manera completamente adecuada. Pero esto no podemos verlo como una reconstrucción y llegar siempre en la emergencia. Tenemos que tratar de ser preventivos con respecto a esto y por lo mismo necesitamos acelerar la construcción de una vivienda adecuada y la proporción para eso, tanto en materialidad como en acceso a servicios básicos, de que la ciudad esté bien preparada y la dotación de servicios para que, por ejemplo, los vehículos de emergencia puedan entrar rápidamente a los distintos sectores. Bueno, muchísimas gracias, Pia, por haber conversado con nosotros, súper interesante, y ojalá que se pueda ir avanzando más rápido en estos temas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Igualmente, los dejamos a todos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.